Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este episodio de Mujeres Arraigadas en tu Palabra. Hoy vamos a tener el don de interpretación de lengua, parte 2, con nuestro querido pastor Alberto Galván. Bienvenido, pastor, nueva vez. Muchas gracias por el privilegio de invitarme a este espacio tan importante. Y aquí tenemos nuestra hermana Tara, que siempre está con nosotros. Dios les bendiga, aquí acompañándole y dándole continuidad a este tema tan poderoso. Bien, y para empezar queremos saber cuál es la importancia del don de interpretación. Bien, bueno, este es uno de los pocos casos en los que un don está directamente ligado o asociado a otro. Es decir, hay don de interpretación de lenguas porque hay lenguas. Sí. Luego, si no hubiera lenguas, no hubiera ninguna necesidad del don de interpretación. Acotábamos en el programa pasado que la razón por la que Dios hacía esto de esta manera era con el objetivo de apuntalar el tema de el trabajo corporativo en la iglesia de Cristo. Es decir, esa interdependencia que tiene que haber entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Decíamos que hay algunos casos en los que la persona que habla lenguas sabe lo que está diciendo. No se necesita interpretación. Tiene tanto el don de lengua como el don de interpretación. La otra cosa es, ¿pero por qué tiene Dios que hablarnos en lengua? ¿Y por qué no nos puede hablar directamente? ¿Por qué? O sea, esas son de las cosas que deberían de saltar a nuestra mente y deberíamos de decir, pero ¿por qué Él no lo hace de manera directa? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, que es el caso cuando Aarón y María murmuran a Moisés. Y la Biblia dice que Dios los llama a la tienda y les dice, ustedes no se dan cuenta que yo hablo con Moisés cara a cara. Cuando en el futuro haya profeta, yo le voy a hablar por sueños, por enigmas y por visiones, pero con mi siervo no, con mi siervo yo hablo cara a cara. Entonces ustedes debieron de tener un poco más de respeto mirando el trato que yo tengo con Moisés. Hay que entender que de alguna manera el hecho de que Dios no nos hable directamente, sino que nos hable de manera enigmática, también tiene que ver, ese es el tipo de cosas en las que tenemos que prestar atención. Uh-huh. Debe tener que ver muchas veces con que Dios quiere de nosotros una comunión más profunda, una búsqueda más intensa. Dios quiere de nosotros más intimidad, porque no hay duda de que tú, por ejemplo, cuando aprendes un idioma, luego cuando quieres aprender otro, ¿qué sucede? Que es más fácil, porque los idiomas tienen una estructura gramatical, semántica, verbal, etc. Y cuando quieres aprender un tercero es todavía más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás en la atmósfera de las cosas de Dios, léase, tú estás embebida por las cosas de Dios, en la lectura de la palabra, tú estás en el gozo del Espíritu, tú estás loca por llegar del trabajo para ir para la iglesia, tú estás en el camino, tú vas orando al Señor porque tú tienes esa sed. Entonces cuando Dios te habla en el lenguaje que Él habla, tú lo entiendes. ¿Pero por qué? Porque tú estás en la atmósfera del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú estás sintonizando el canal correcto. Muchas veces no estamos sintonizando el canal correcto. Dios está hablando todo el tiempo. Sí. Entonces, a veces las lenguas no son necesariamente una manifestación de la complacencia de Dios, sino una manera de Dios decir, ustedes necesitan más comunión. Ustedes tienen que buscar más. Ustedes tienen que acercarse más. No olvidemos, por ejemplo, que también en tiempo de Elí, ¿qué pasaba en tiempo de Elí? Dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba. ¿Y por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque los hijos de Elí eran unos sinvergüenza. Había una búsqueda. Unos bandidos. ¿Y qué pasó cuando el Señor levantó a Samuel? Que la palabra de Dios comenzó otra vez a fluir, a manifestarse. Y Dios le hablaba claramente a Samuel. Entonces, reitero,
yo entiendo que ya tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento completo. La palabra profética más segura, en donde está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida plena. Eso no quita que para asuntos puntuales Dios pueda querer manifestarse a nosotros. A veces en el seno de la iglesia Dios está disgustado con cosas que están frente a nuestros ojos y que nosotros deberíamos estar viendo, y entonces Dios activa algunos dones que requieren un trato comunitario. A una parte le da el mensaje, pero ella no entiende o él no entiende lo que está diciendo, y se necesita que otra parte de la comunidad haga esa interpretación. Y si no hay ese quien interprete, la persona que recibe la lengua, entonces lo que debería de hacer es meterse en ayuno y en oración y decir: Señor, si tú me estás hablando en lengua, algo tú estás queriendo comunicar, porque no puede ser que tú estés activando este don en mí y este sea un don, vamos a estar claro, un don hasta cierto punto inútil, porque yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero la congregación no se beneficia tampoco. Entonces, el don de interpretación es necesario en los casos en los que una persona habla lengua y no sabe lo que está diciendo. El don de interpretación es necesario, yo diría que en iglesias, y esto es interesante, quizá a alguna gente no le va a gustar, pero en iglesias que hay una etapa de inmadurez. Yo sé que hay iglesias donde las lenguas son el pan nuestro de cada día. Así es. De hecho, que cuando no se habla lengua, el culto está frío. Bueno, el Señor no se manifestó. Anteriormente, el que no danzaba no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. No estaba en el Espíritu. Y las iglesias donde no hay ruido y desorden, Dios no se manifestó, fue un culto frío. Pero no es verdad. Eso es cultural simplemente. Esa voceadera era cuando no había micrófono. Pedro tuvo que vocear su mensaje. Bueno, porque era una multitud y para que esa gente oyeran yo no puedo, porque la garganta no me da a mí para eso. Pero la realidad es que luego llegaron los micrófonos, pero los predicadores siguieron voceando, a pesar de que ya llegaron los micrófonos. Entonces, son asuntos de un mal entendimiento. Pero reitero, la interpretación básicamente solamente tiene su disrupción cuando hay lenguas que se manifiestan en el orden establecido por Dios, y entonces Dios, en una acción comunitaria para que sea el cuerpo el que se active, entonces le da el privilegio a alguien de que entienda lo que Dios está diciendo por interpósita persona, a través de otra persona. No debería ser así, pero Dios lo hace para enseñarnos algo. A veces no lo discernimos. Eso es súper importante, discernir, porque muchas veces el espíritu ni siquiera es para uno mismo la lengua, sino es para que nuestro espíritu sea edificado a través de. Así es. Así es. Bueno, y bueno, el pastor tocaba muchos temas que vemos comúnmente en nuestras iglesias. De hecho, algunas cosas que tocamos en el tema pasado, creo que también es precisamente por falta de esta interpretación de lengua. O sea, yo siempre me he cuestionado por qué siempre el don de lengua es el que se manifiesta y escasamente se manifiesta el de interpretación de lengua. O sea, si hay una cantidad tan imperante de don de lengua, debería de haber la misma cantidad de interpretación de lengua. Pero lo que de verdad debería llamarnos la atención es el hecho de que sigamos escuchando las lenguas. Pues ya lo habíamos dicho en el tema anterior. Es que no deberíamos de escucharlas si no hay quien interprete, para empezar. Pero hemos normalizado algo que la Biblia dice que no debe ser. Sí, es tan difícil. Fíjense que a veces yo escuchaba algo que era extremadamente lacerante para mí, respecto de lo que pasa en la iglesia católica, en la iglesia popular. Bueno, pues resulta que llegó un momento que a través de la exposición a la palabra y el estudio, la comunidad católica, los sacerdotes, los obispos, comenzaron a darse cuenta de que los protestantes teníamos razón en muchos de nuestros planteamientos referente a la posición de María, al tema de la intercesión de los santos y una serie de temas, ¿verdad? Las imágenes. Pero oigan la excusa. ¿Y cómo podemos nosotros de la noche a la mañana decirle a esos hermanitos que vienen a la iglesia que ya creen en esas cosas? Sí. ¿Cómo les desmontamos? O sea, oigan bien el argumento. Lo que estamos diciendo es, tenemos que mantenerles esas mentiras
para no decepcionarlos. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el mismo razonamiento sobre temas que ni siquiera deberíamos de estar discutiendo? Porque la palabra de Dios ya sanciona ese tipo de temas claramente. Si en la iglesia no hay quien interprete, usted no debe hacer que se manifieste el don de lengua. Pero es poco espiritual, así es como se ve. Que tú no eres una persona muy espiritual si tú quieres que pase eso, que haya ese orden en la iglesia. Ahora, si hay quien interprete, y eso tampoco lo podemos forzar, entonces sí, qué maravilloso sería cuando las cosas de Dios comiencen a ser genuinas. Voy a poner un paralelo. Un don porque siempre es detrás de los dones así extraordinarios, que generan muchos flashes, ¿verdad? El don de sanidad es un don, bueno, todo el mundo quiere ser médico. Claro. ¿Verdad? Es una de las profesiones más codiciadas. Un médico es casi el equivalente de Dios. Que tú entras al consultorio de un médico y un médico te dice que te desnude y tú lo haces. Claro. Pues una persona de autoridad. ¿Verdad? Y en sus manos está muchas veces la muerte, la vida, porque claro, se te puede ir o no puede ser. Así yo te puedo sanar con una oración. Precisamente, el don de sanidad es un don muy popular. Es un don que, como le pasó a Simón el Mago, cuando tú ves la oportunidad de captar poder e influencia, Simón dijo, no, pero yo te voy a dar dinero para que tú me permitas a mí hacer eso. Entonces, las personas que hablan lengua en las iglesias se ven como personas especiales. No lo son. Sí. No lo son. El que tú hables lengua no te hace más especial. No, eso no dice que tú eres más consagrado. Eso no dice que Dios te quiere más que a los otros. Nada de eso es verdad. Todo eso es mentira. Todo eso es cultural. Y si manifiestas tu don de lengua y tu jerigonza que tú hablas, y no hay quien interprete, usted está en desobediencia. Usted no está en el orden de Dios. Esa es la realidad. Eso hay que decirlo con toda la claridad, porque eso es la palabra. Eso es así. Pastor, ¿y puedo yo tener la interpretación de lengua como don manifiesta en mi vida sin yo nunca haber hablado en lenguas? Sí, claro. O sea, no hay ningún impedimento, porque a veces, por ejemplo, decimos, bueno, pero para yo interpretar tengo que saber qué es lo que está diciendo específicamente. O sea, por ejemplo, para ponerle un ejemplo más claro, yo hablo inglés y Stephanie tiene cierto conocimiento de inglés, pero no va a haber una interpretación clara. Entonces uno se cuestiona, bueno, pero si yo no hablo en lengua, entonces ¿cómo va a ser que yo entonces voy a poder interpretar? Bueno, pero es que el que habla en lengua tampoco sabe lo que está diciendo. Entonces, ya usted sabe. Fíjate mío. el dilema en el que estamos. Porque el que habla lenguas, él no sabe lo que está diciendo si no tiene el don de interpretación, ¿verdad? Luego, imaginemos un escenario en el que interpreta o no interpreta o tiene malicia. Bueno, lo que esa persona diga, ¿eso es lo que vamos a terminar creyendo? Sí. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Examinad todo los espíritus. A ver si son de quién. De Dios. De hecho, en semanas pasadas estábamos hablando del discernimiento de espíritu, que claro, está del don de lengua. Porque dice la palabra de Dios que Satanás también se viste como ángel de luz. Él es capaz de imitar muchas de las obras de Dios. Entonces, por eso es que quiero desmitificar, por eso es que quiero bajar de ese altar a las personas que manifiestan el don de lenguas. No en términos despectivos ni maliciosos, sino para que la generalidad de los creyentes entiendan. Primero, que cuando una persona está hablando en lengua y no hay interpretación, esa persona usted simplemente está aupando a un desobediente. Lo está haciendo el pastor, lo están haciendo los líderes y lo está haciendo la congregación en general. La manifestación de esa persona, de ese don de lengua, que no sabemos si es genuino o no lo es, está en el ámbito, está rayano en la desobediencia. Por lo tanto, tú no me mereces respeto. ¿Por qué? Porque tú no respetas la palabra de Dios. Toda persona que está sujeta a la palabra de Dios es digna de todo mi respeto y admiración. Así es. Y de hecho, pastor, yo escuchaba en estos días en las redes sociales una entrevista de una hermana y ella decía que en una ocasión estaban orando
Y había una persona que, ya usted sabe, o sea, era un silicio y estaba ahí manifiesto, hablando en lengua. Ajá. Pues ¿Qué es un resulta, silicio? bueno, un Te hago la lugar... pregunta porque hay inconversos que Ah, ven sí, este sí, programa sí, y no sí. saben lo que tú Bueno, el estás diciendo. silicio es lo que en nuestras denominaciones, ¿verdad? Uno toma, se aparta para dormir en el suelo, orar, clamar, interceder en ese lapso donde todos deberían de estar durmiendo, esa persona está velando. O sea, silicio es tirarse al piso Al en piso. actitud de oración. En actitud de oración. Entonces esa persona decía que en medio de esa oración, que estaba en esa cadena de oración, ella comenzó a ver que había alguien algo hablaba en raro. lengua, sí. Ujú. Entonces ella decía que por el espíritu ella entendía que esa persona, la lengua que estaba hablando no era lenguas espirituales buenas, o sea, del Señor, sino de demonios. Ujú. Y usted tocó la parte del discernimiento de espíritu. Entonces, por eso dice la palabra que examinemos los espíritus, y por eso está precisamente dentro de esos dones el discernimiento de espíritu. ¿Tú sabes cuál es tu don del Espíritu Santo? ¿El mío? Sí, no, el de ella. Ah, El tuyo. yo creo, según he leído, he estado estudiando, que el del discernimiento de espíritu es uno que está En ti. manifiesto en mi vida. ¿Y en ti? También. Ustedes trabajan en pareja. No. Miren, chicas, ¿por qué hago esta pregunta que parece hasta un poco Ilumínenos, sorpresiva pastor, ilumínenos, y que aquí capciosa? estamos para aprender. Tú trabajas publicidad. Ujú. ¿Trabajas publicidad sí o no? Sí, claro. ¿Tú eres buena en lo que haces? Sí, ¿Tú conoces tu trabajo? claro. ¿Tú no tienes ninguna duda? A veces me llega la duda con ciertos Pero la duda trabajos. ¿de qué cosa? De cosas Sobre que... trabajos que quizás Ajá. tú no has visto, Exacto, pero en cosas general, que no he tú te manejado. graduaste de la universidad, ¿verdad Sí, que sí? sí. O sea, tú conoces tu trabajo, Claro, tú eres una profesional. sí. Exacto. Sin embargo, si yo te pregunto tu don, tú vacilas un poco. Tú dices, bueno, yo creo que más o menos podría ser, aunque quién sabe. La mayoría de los cristianos están en esa condición. Pregúntame cuál es mi don. ¿Cuál es? Yo soy maestro de la palabra de Dios. Sí. Yo no tengo duda de eso. Yo tengo años, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios. Y como Dios bendice a la gente y me bendice a mí, es enseñando. Todo creyente al que se le pregunte cuál es su don debe poder responder inmediatamente cuál es su don y decirlo con certeza. Si una persona tiene el don de sanidad, la persona no puede más o menos sanarse. Bueno, sí, se va a sanar, más o menos, sigue orando. Pero por Dios, ¿vemos eso nosotros en la Biblia? No. Las personas por las que Jesús oraba o por las que los apóstoles oraban se sanaban y ya. No había que insistirle, no había que golpearle, nada. Las sanidades eran reales. Entonces, si usted tiene el don de lengua, lo tiene o no lo tiene. Si tiene el don de interpretación, lo tiene o no lo tiene. Si usted está interpretando una lengua, no puede ser que usted más o menos cree que podría ser que más o menos, no, por Dios. ¿Y cómo yo tengo ¿Cómo la esa iglesia del seguridad, Señor, cómo la iglesia del Señor puede navegar en el mar con capitanes y con marineros que no saben navegar, que no saben de cartas de navegación, que no saben manejar una brújula? Pero por el amor de Dios, nosotros estamos perdidos en el espacio. Mira, lo primero es lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Vamos a anotar. Dice la palabra de Dios que desde que nosotros creímos fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero que no debe dudar un creyente es de su salvación, para empezar. Bien, si yo soy salvo, ¿verdad? Tengo el Espíritu de Dios que me guía ¿a qué? A toda la verdad. Y justicia. ¿Y dónde está esa verdad? En la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. En la medida que un creyente se está exponiendo a la palabra de Dios como esclavo de Cristo, esa persona se vuelve operativa, lo planteo aquí, en este libro. Se vuelve operativa. ¿Y qué quiere decir eso? Caramba, tenemos que limpiar la iglesia. Yo me anoto, pastor. Oh, qué bien. Hay otros que se quedan indiferentes. No, yo estoy ocupado, yo tengo una cosa que hacer. Entonces luego se dice, nosotros necesitamos dinero para comprar. Yo doy lo que yo tengo. Cuando tú ves una persona, el Señor está tumbando los altares. Cuando tú ves una persona nacida de nuevo, el nacido de nuevo, señores, se conoce porque está dispuesto.
esa persona no tiene objeciones. Mira, esa ropa que tú estás usando no es muy correcta. No hay ningún problema. Se pone otra, sin objeciones. Porque usted no se gobierna, usted es un esclavo. Siervo, sierva, nosotros jugamos con eso. Sí. Si tú estás en La Sirena o en un centro comercial y yo te voy a decir esclava, ¿tú voltearías para responder? No, claro que no, pero eso es lo que somos. La palabra que se traduce siervo es una palabra que se suavizó para no asociarla con la esclavitud de la antigüedad, que era muy onerosa. Pero cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, no es siervo que dice, es esclavo. Con todo lo que implica eso. Los esclavos no se gobiernan. No. Entonces, cuando usted realmente está sometido al señorío de su amo, que lo planteo aquí también, Cristo es el amo, el propietario. ¿Cuántos de nosotros enfatizamos en que Cristo es mi propietario? Yo le pertenezco a Él, yo soy su esclavo. Cuando llama el Señor esclavo a todo el mundo, no. Ananías era su siervo. Mira, hay un hombre que está viendo una visión, se llama Pablo. Él ve que tú le estás quitando ay, Señor, pero ese no hay negociación. Él le expuso, Señor, tengo miedo. No te preocupes, que ve, y fue. Los siervos de Dios no negocian. Entonces, cuando tú estás en ese nivel de obediencia, el llamado de Dios se hace claro para tu vida. Busca en la palabra a ver si hay algún llamado que fuera ambiguo. ¿El llamado a Gedeón fue ambiguo? No. ¿El llamado a Pablo fue un llamado ambiguo? No. Pablo sabía, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Moisés, su llamado fue ambiguo. Vaya a Egipto a liberar a mi pueblo. Ese era su llamado y era claro. ¿Por qué nosotros tenemos ambigüedad y no sabemos cuál es nuestro don? Hay problema. Es a eso que me refiero. No puede ser, pastor, por la falta de búsqueda que tenga la persona. Pero por supuesto, o por falta de verdadera conversión. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que siempre vive en el pasado, que yo hacía esto, que yo hacía aquello, pero ahora mismo no tiene manifiesto ninguno de los dones. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, el Señor me usaba en interpretación de lengua y el hablar en lengua, pero ahora a mí no me sale ni un rabarabacuco, por ejemplo. Quizás por la falta de búsqueda y todo eso. Bueno, los dones pueden ser apagados porque, fíjate que la palabra de Dios habla de la llenura. ¿Por qué la llenura? Porque nosotros tenemos que vivir en constante dependencia de Dios. Ahora, Dios diseñó el plan de salvación de tal manera que tú puedes decidir servir o no servir. Pero porque Dios no quiere que tú le sirvas de una manera onerosa. Dios quiere que todos los actos de nosotros sean por amor. Y para que nosotros sirvamos con amor tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Si usted no sabe lo que está haciendo, usted no puede decir que ama. Usted no ama lo que no conoce. Entonces usted tiene que llenarse de Dios. En la medida que tú te llenas de Dios, señores, Cristo se vuelve deseable, deleitoso. La palabra de yo le decía a mi hija el otro día, un breve paréntesis, le decía que yo le decía, ¿cómo tú vas con las lecturas? Ella me dijo que quería unos libros. Y yo le digo, ¿para qué? Le digo, ¿cómo vas con las lecturas? Me dice, he avanzado, pero tengo que leer la Biblia. Yo le digo, ¿cómo es eso de que tú tienes que leer la Biblia? Eso era cuando tú eras chiquita. Tú ya no tienes que leer la Biblia porque eso suena a imposición. Cuando tú eras chiquita, sí, nosotros como tus padres te guiábamos a lo que es mejor, que es la palabra de Dios, pero ya tú tienes conciencia. Yo te libero de eso. Lea la Biblia de aquí en adelante por necesidad. No, nadie te va a reprochar nada, ni papá ni mamá, no, la palabra de Dios está ahí, ya usted la conoce, léala por necesidad. ¿Qué edad tiene? Tiene 14 años. Sí, califica. Pero por supuesto, entonces, volviendo a la pregunta original, pues nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros dones. Y en la medida en la que nosotros... mira, voy a hacer un paréntesis porque es una palabra tan linda del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo sufrió mucho. Sí. Y segunda de Corintios, tanto primera como segunda a los Corintios, el apóstol Pablo revela su interior. El apóstol Pablo llega a decir de sí mismo, en un eufemismo, que a él lo trataron hasta como estiércol. Yo me he convertido en el desecho de todo el mundo. Sí.
ustedes me han cuestionado a mí ustedes me han acusado a mí hasta de malversación de fondos. Lean mejor la segunda carta a los Corintios y se van a dar cuenta que él dice que ellos lo estaban acusando en algún momento hasta de la manera como él administraba las ofrendas que le daban. Y que le criticaban su forma su apariencia física, la forma discursiva de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, pero yo tengo la esperanza que en la medida en la que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, yo seré mejor apreciado entre vosotros. Oye eso. Él está diciendo, yo sé que la valoración que ustedes tienen de mí en este momento es baja, pero tengo la esperanza que conforme ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, mi valoración de ustedes crecerá. A veces tenemos una valoración pequeña de quién es Cristo en nuestra vida. En la medida que Cristo se haga fuerte en nosotros, que mengue nuestro yo, como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Cuando Cristo crezca en nosotros, cuando Cristo nazca en nosotros y se multiplique en nuestras vidas, Cristo va a ser una cosa apasionante, tan grande en nuestra vida, que la gente va a decir, pero ¿qué es lo que tú tienes? Porque va a ser notorio el cambio en nosotros y los dones se van a manifestar por sí solos. Se van a manifestar por sí solos y nunca vamos a tener ese tipo de ambigüedad inexplicable e injustificable. Amén, pastor. No me diga que terminamos. Sí. ¿Cómo? Buen tiempo. De verdad que Dios ha hablado a mi vida de una manera especial. Gloria a Dios. Nada, y hemos cerrado con broche de oro en esta serie. Gracias, pastor. Gran privilegio. Gracias por haberse conectado en esta serie poderosa Despertando los Dones. Gracias, pastor, una vez más por darnos el sí y el amén de estar aquí. Gloria a Dios. Y deseamos que sigan viendo las demás series, los demás temas de esta serie. Si no lo has visto y no te lo pierdas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube de Mujeres Arraigadas y de TikTok. Así que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima serie de Mujeres Arraigadas. Dios les bendiga.